Bienvenidos a otro episodio donde exploramos las historias más inquietantes y sorprendentes de Reddit. Estos relatos tan impactantes que te harán preguntarte si realmente sucedieron. Lo que hace estas historias aún más aterradoras es pensar que podrían ser reales, aunque, siendo Reddit, nunca se sabe. Ahora sí, ponte cómodo. Y comencemos. Mi vecino se subió a la cima de un pino en mi patio trasero y nunca bajó. El sheriff de nuestro pequeño pueblo hizo lo mismo, solo un día después. Cuando Henry se trepó a lo alto de ese pino, pensé que simplemente había perdido la maldita cabeza. Ninguna cantidad de ruegos de parte de mi esposo Jim o del sheriff logró convencerlo de bajar. Subió hasta las copas del árbol y nunca volvió. Al menos, nunca volvió con vida. Siempre había sido un tipo excéntrico. No era fácil vivir al lado de Henry, pero tampoco era aburrido. Entre la pequeña ciudad de casitas para pájaros que tenía alrededor de su casa de 2 pisos, el hidromiel casero que dejaba gratis en nuestra puerta el primer día de cada mes y los recitales matutinos de trompa, era todo un personaje. A decir verdad, a mí me gustaba ese espectáculo constante. Mi esposo Jim, en cambio, nunca le vio el lado gracioso a las locuras de Henry. Claro, mi agorafobia, que me tiene encerrada en casa desde hace casi un año, hace que mi estándar de entretenimiento no sea muy alto. Mi esposo estaba camino a enfrentar a Henry por su nuevo pasatiempo, la detección de metales, cuando subió por primera vez a ese pino de 6 metros en nuestro patio trasero. No era el pasatiempo de detectar metales lo que le molestaba a mi esposo, sino los tantos agujeros sin rellenar que lo hacían enfurecer. A sus 60 y tantos años, mi vecino Henry estaba tan obsesionado con su fervor arqueológico que no se molestaba en rellenar las zanjas después de cavarlas. Después de días de excavación constante, su propiedad parecía un campo minado. Esa mañana, mi esposo vio a Henry arrastrándose hacia el borde del bosque, a unos 30 metros de nuestra ventana de la cocina, y no lo pensó 2 veces. Si no me falla la memoria, gritó algo como «Voy a ponerle fin a esto de una vez», mientras salía apresurado por la puerta principal. En retrospectiva, esas palabras tienen ahora una ironía cruel. La escena se desarrolló frente a mí a través del lente polvoriento del telescopio barato que tenemos en la sala. Desde ahí, tenemos una vista perfecta del patio trasero y del matorral que está más allá. Aunque me cuesta admitirlo, mi miedo al exterior me ha convertido en una especie de fisgona. Vi a mi esposo acercarse a nuestro vecino, pero Henry ni siquiera se volteó para saludarlo. Tampoco dejó de avanzar tambaleándose hacia adelante. Ni siquiera reaccionó a mi esposo, al menos desde lo que yo podía ver. Era como si estuviera moviéndose en piloto automático, pero en cámara lenta. Aunque estaba molesto, no fue la furia de mi esposo lo que empujó a Henry a subir a la cima de ese pino. No importaba lo que mi esposo hiciera o dijera, Henry permanecía encerrado en un trance impenetrable, un hombre con una misión. Mi esposo se dio por vencido tratando de captar la atención de Henry cuando éste ya había llegado a 3/4 partes del camino hacia la cima. Mientras mi esposo comenzaba a regresar, yo seguía mirando. Henry, como un sonámbulo, nunca cambió su ritmo. Cada movimiento idéntico era inquietantemente lento y deliberado. Cuando llegó al ápice, se colocó de frente hacia nuestra casa. Extendió ambos brazos con las palmas hacia arriba frente a su pecho y se quedó inmóvil, como una gárgola inmutable, cocinándose bajo el sol de verano de la mañana. Al menos, eso pensé. Cuando lo revisé 1 hora más tarde a través del telescopio, sin embargo, su torso se había girado unos 30 grados hacia el oeste. Seguía con los brazos extendidos, los ojos abiertos, pero su cuerpo se había movido. Preocupada y fascinada a partes iguales, comencé a observarlo continuamente. Mientras lo vigilaba, no parecía cambiar nada, pero su inquietante inmovilidad me ponía cada vez más nerviosa. Sin embargo, cuando hice una pausa después de unos 20 minutos, algo me golpeó. Estaba moviéndose. Me di cuenta cuando aparté el ojo del telescopio. Al mirar por la ventana de la sala, su torso claramente había girado otros 15 grados en el sentido de las agujas del reloj.
El movimiento era tan lento que me resultaba casi imposible percibirlo en tiempo real. Volví a poner mi ojo en el lente del telescopio. La piel de Henry estaba adquiriendo un brillo rojizo. Sus ojos, sin parpadear, estaban secos y teñidos de manchas marrones, como claras de huevo demasiado cocidas. Fue entonces cuando llamé al sheriff. El sureño curtido y su joven ayudante de ojos grandes llegaron rápidamente, ya que estaban a solo 3 minutos en auto por la carretera. Se quedaron al pie del pino durante 1 hora, pero tampoco encontraron las palabras para convencer a Henry de bajar. Frustrado y sin paciencia, el sheriff nos dijo que involucraría al cuerpo de bomberos al día siguiente si Henry seguía en el árbol. Cuando cayó la noche, ya no podía visualizar a Henry a través del telescopio, pero podía escucharlo. Desde la ventana de nuestra habitación, lo oía sollozar débilmente, en algún lugar de la oscuridad. Antes de que saliera el sol, ya estaba en la sala, con la mente consumida por la curiosidad. El café negro se deslizaba por mi garganta, calentándome los huesos. Por un momento, me sentí avergonzada de la emoción que retumbaba en mi pecho. Mientras más reflexionaba sobre esa sensación, más la comprendía. El periodismo solía ser mi vida, antes de que los horrores acumulativos que documenté se manifestaran en un miedo paralizante hacia el mundo. En el gran esquema de las cosas, esta vigilancia era patética. No se comparaba con lo que había hecho antes, en una vida pasada. Pero la fascinación, no el miedo, me impulsaba a hacerlo, y eso tenía valor. Henry no se había movido de su púlpito, y cuando el sol apareció sobre el horizonte, había sofocado sus lágrimas. Sus bíceps estaban rojos e hinchados, probablemente por la degradación muscular de mantenerlos extendidos en la misma posición durante más de 24 horas. Un poco después de las 8, mi esposo bajó las escaleras. Estaba inusualmente callado. Al principio, atribuí su silencio a una angustia leve, secundaria al comportamiento inexplicable de mi vecino Henry. Cuando finalmente me di cuenta de su presencia, estaba parado junto a la puerta principal, fuera del alcance de la vista del macabro espectáculo de nuestro vecino. Le pregunté si estaba bien, y respondió con un gruñido afirmativo, así que lo dejé tranquilo. Alrededor del mediodía, una teoría comenzó a cristalizarse en mi mente. Henry giraba alrededor del eje del árbol con el mismo ritmo y dirección que el día anterior. Debe estar mirando algo, pensé, y fue entonces cuando me golpeó. Henry estaba inclinando los ojos y su cuerpo para enfrentar constantemente al sol. Mi mente se esforzaba por procesar esta observación, pero la respiración pesada de mi esposo Jim, detrás de mí, interrumpió mi concentración. Me asustó muchísimo porque no lo escuché acercarse. Sobresaltada, le exigí que me explicara qué demonios estaba haciendo. «Oh, arreglando el reloj», respondió, excepto que no había ningún reloj. En realidad, tenía la cara pegada a la ventana a mi derecha. Estaba mirando algo. Al principio, no quería creerlo, pero para la tarde, me vi obligada a enfrentar la realidad. Desde donde estaba sentada en la sala, podía ver la espalda de Henry a través del telescopio, y cuando aparté el ojo, vi la espalda de mi esposo Jim, mirando silenciosamente hacia adelante. Esa misma mañana había estado viendo el amanecer desde nuestra puerta principal, igual que Henry desde lo alto del pino. Mi esposo también estaba siguiendo la misma trayectoria. Antes de que pudiera marcar al 911, el sheriff y su ayudante aparecieron en mi visión periférica. Mi estallido de alivio fue breve cuando observé cómo caminaban. Sus pasos eran lentos y prolongados, igual que los de Henry el día anterior. Cuando sus manos tocaron 2 pinos diferentes al mismo tiempo, volví a enfocar el telescopio en Henry. Para mi horror, no estaban trepando al árbol donde mi vecino estaba sentado para rescatarlo. Los hombres poseídos estaban subiendo sus propios árboles, cada uno equidistante de Henry. En un estado de conmoción distante, moví una mano temblorosa hacia mi cuaderno para anotar un último detalle que había notado sobre Henry. Pequeños hongos habían brotado de sus cuencas oculares, de sus palmas y de su boca abierta. Un petirrojo descansaba sobre su frente, picoteando el hongo que crecía. Una ola de terror primitivo me recorrió, y corrí de la silla hacia la puerta principal, deteniéndome mientras giraba la perilla. Intenté obligarme a cruzar el umbral. Mi cabeza giró hacia mi esposo Jim,
en busca de motivación, quien no se había movido ni un centímetro, a pesar del ruido que hicieron la silla y el telescopio al estrellarse contra el suelo cuando me levanté de un salto. Incapaz de superar mi agorafobia, en su lugar me senté en una silla y apoyé mi cabeza entre las manos. Fuera lo que había afectado a Henry, se había extendido al sheriff, al ayudante y a mi esposo. Contemplé llamar al 911, pero ¿y si eso también se propagaba a los servicios de emergencia? No estoy segura de cuánto tiempo me quedé ahí, catatónica. Los desgarradores lamentos de mi esposo me devolvieron la conciencia al cuerpo. Ya era de noche. La ausencia de luz natural había transformado a mi esposo Jim en un desordenado charco humano en el suelo de la cocina. Me acerqué de puntillas a mi esposo, esforzándome por ignorar los espasmos de terror que vibraban en mi columna vertebral. Simplemente se había derrumbado donde estaba parado cuando se puso el sol, arrodillado de manera antinatural, con el pecho y el torso apoyados contra la pared debajo de nuestra ventana de la cocina. A pesar de saber que no lo estaba, le pregunté varias veces si estaba bien, sin obtener respuesta. De pie junto a él, incliné su hombro, tratando de verle el rostro. Jim cayó inerte en respuesta. Seguía llorando en voz baja, con los ojos abiertos, pero sin producir lágrimas. Fue entonces cuando noté que su pecho no se movía, no estaba respirando. Cuando reuní el valor para revisarlo, no tenía pulso y perdí el conocimiento. Desperté unas horas después. A través del telescopio, pude ver a mi esposo encaramado en su propio pino, con los brazos extendidos y los ojos aún abiertos. Una coreografía infernal modelada por Henry, imitada por el sheriff, el ayudante y mi esposo Jim. Mi teoría actual es la siguiente. Henry debió haber desenterrado accidentalmente algo antiguo y terrible mientras cavaba hoyos en su patio trasero. Un hongo parasitario que permanecía inactivo bajo el suelo, infectando a todos los que se acercaban al inhalar esporas una vez que fue expuesto. Hoy voy a salir. Agarraré una pala del garaje y llenaré cada uno de los hoyos que Henry hizo con capas de tierra. Tal vez logre sobrevivir sin infectarme, pero sospecho que también sucumbiré a lo que sea esta cosa. Es lo mínimo que puedo hacer para honrar la memoria de mi esposo. Estoy tomándome el tiempo para documentar y publicar esto por dos razones. Primero y más importante, no termines como yo. Me escondí del mundo porque parecía más seguro, pero no era más seguro, solo era más fácil, y desperdicié un tiempo precioso. Segundo, si ves a alguien encaramado en un árbol, con los ojos siguiendo la trayectoria del sol, quema el árbol o corre. Hagas lo que hagas, cúbrete la boca, porque ese petirrojo ingirió parte del hongo que creció de Henry y puede diseminar las esporas hasta donde sea que pueda volar. ¿El inicio de su ciclo de vida? No está claro, y creo que, lamentablemente, el mundo tendrá una respuesta a esa pregunta en unos días.